Gracias. Después de haber comentado la influencia del Evangelio en los albores de la patria vieja y luego los periodos siguientes de nuestra historia patria, continuó haciéndose notoria la presencia de connotados protestantes que tenían una significativa injerencia en la vida social, política, económica de nuestro país. Y en estos últimos podemos mencionar a Henry Hill, por ejemplo, que nació en los Estados Unidos, que era un protestante evangélico. Él se relacionó mucho con José Miguel Carrera durante su estancia en Baltimore. Llega a Valparaíso en 1817 como representante de la agencia naviera y él apoyó al movimiento independentista chileno, contribuyó con armadores norteamericanos, proveyó de armas, pertrechos bélicos al ejército patriota y finalmente recibe el nombramiento de vicecónsul. Otro importante protestante que contribuyó al desarrollo y a la independencia en nuestro país fue Stanislao Lynch, que era socio de Henry Hill y abuelo de Patricio Lynch, oficial de la Marina de Chile, ligado fuertemente, especialmente estos, a la distribución de Biblias y Nuevos Testamentos en Chile para la divulgación del Evangelio. Luego de casi 3 siglos de funcionar como colonia subordinada a las autoridades hispanas de la época, nuestro país consigue la independencia y tras arduas batallas en las que destacó don Bernardo O'Higgins, quien llegó a convertirse en director supremo de nuestro país. En medio de todas las dificultades que Bernardo tuvo que sufrir en su estadía en Richmond, Inglaterra, durante su permanencia en la residencia de los Hills, conoció a la hija del dueño de casa, un pastor evangélico. Charlotte era el nombre de la joven. Estos dos jóvenes iniciaron una amistad que, sin darse cuenta, derivó en el amor. Charlotte sería un bello recuerdo, cuidadosamente guardado y que 20 años después se evidenciaría cuando a O'Higgins le llega una carta de la propia madre de la muchacha, en la cual le agradece que el entonces gobernante de Chile le haya recordado ante un amigo en común, el coronel O'Brien. Poco después de recibir esta carta, a O'Higgins le llegó un retrato de la joven, el que fue enviado desde Inglaterra por el coronel O'Brien. Decía, le envío en una pequeña caja el retrato de su enamorada, Miss Charlotte Hale. Influenciado por su educación inglesa protestante, Bernardo O'Higgins invitó a James Thompson, miembro de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, a venir al país para enseñar a leer según el sistema lancasteriano. El sistema lancasteriano consistía en tener tutores cuyo libro base para enseñar a leer fuera la Santa Biblia. Este insigne personaje fundó algunas escuelas, en las cuales utilizó textos bíblicos como base de su enseñanza, en una época en que la lectura de la Biblia estaba expresamente prohibida. La primera escuela comenzó a funcionar el 18 de septiembre de 1821 con el nombre de Escuela Normal Lancasteriana, en la capilla de la Universidad de San Felipe, hoy es el edificio del Teatro Municipal de Santiago, y con un número de 200 alumnos, y teniendo como texto de lectura un ejemplar del Nuevo Testamento, tarea para que Thompson estaba preparado, ya que junto con ejercer como agente de la sociedad escolar lancasteriana, ejercía sus funciones paralelas como agente también de sociedad bíblica. James Thompson además se preocupó de recomendar a las autoridades chilenas el desarrollo del país con la presencia de colonos protestantes que llegaron a Chile y al Perú, especialmente a artesanos y agricultores. Decía él, los hombres que serán más útiles para Sudamérica son los hombres realmente religiosos y de sana moralidad. A su partida de Chile, después de un año de trabajo y motivada por la presión de la iglesia dominante, el pastor Diego Thompson dejaba funcionando en el país numerosas escuelas del sistema lancasteriano. O'Higgins, en desagravio, le confirió la ciudadanía chilena y lo nombró como sucesor en el cargo vacante a Anthony Henry, nuevo profesor del sistema lancasteriano y sucesor de Thompson como representante de la distribución de Biblia en el país donde él ejerció. Finalmente, la influencia del Evangelio en Chile y sus líderes se deja manifiesto. La primera reforma educacional en Chile, gestada por un pastor protestante, habla y es concordante con la idea de Calvino y los reformadores de una educación pública, gratuita, integral y de calidad.
La influencia del Evangelio en patriotas como José Miguel Carrera y Bernardo O'Higgins son evidencias de que la palabra de Dios cruza transversal y poderosamente nuestra sociedad, que ha forjado un país donde muchos aman a Dios, sirven al prójimo y a la sociedad. Al menos así lo creo yo. Fue un protestante quien se relacionó con el general José Miguel Carrera en Baltimore, Estados Unidos. Este llegó a Valparaíso en 1817 como representante de varias agencias navieras y armadores norteamericanos. Fue un eficaz proveedor de armas y pertrechos bélicos para el ejército patriota. Finalmente recibe el nombramiento de vicecónsul de Santiago y Valparaíso en 1817. Fue precisamente la palabra de Dios la que comenzó a abrir los ojos de muchos. Hasta ese momento padecían de una lamentable ceguera espiritual. En todo este trabajo, O'Higgins encargó el primer cargamento de Biblias de Chile a Lord Cochrane, que era un presbiteriano escocés y creador de la primera escuadra nacional libertadora del Perú y ciertamente artífice de la Armada de Chile. Lord Cochrane era evangélico y colaboró en la distribución de la palabra de Dios. Lamentablemente, el primer cargamento de Biblias llegado a nuestro país fue quemado públicamente en la plaza principal de Valparaíso por el clero dominante. Allí aparece también Tomás Cochrane y María Graham, ambos presbiterianos, protestantes evangélicos escoceses. Formaron grupos de lectura de la Biblia. Y eso es importante. Además de enseñar a leer y a escribir, le enseñaron la palabra de Dios. Allí aparece también Vicente Pérez Rosales, que es un escritor, diplomático y agente de inmigrantes y colonizador del sur de Chile, y diputado por Chillán. Fue enviado por primera vez a estudiar a Europa cuando tenía 14 años, estaba hablando del 1821. Iba a cargo de un capitán inglés que lo abandonó en Brasil, y cuando tenía 15 años fue encontrado por la viajera inglesa María Graham, quien lo trajo de regreso a Chile. La resistencia del clero fue tan severa y persistente que condenó y estorbó hasta donde pudo este tipo de iniciativas. Es así como los protestantes no disponían, por ejemplo, de un lugar donde enterrar a sus muertos y tampoco podían legalizar sus matrimonios, como un registro civil, a menos que regeneraran su fe, ya que la iglesia dominante administraba los cementerios y tenía la exclusividad para unir parejas. El primer culto evangélico en Chile fue celebrado el 1 de septiembre de 1847 en la imprenta del diario El Mercurio de Valparaíso. En 1854 se construyó el primer templo protestante. Sin embargo, este no podía ser usado porque era considerado un culto hereje. Finalmente los dejaron realizar sus cultos sin que llamara la atención de la gente que iba pasando por fuera de él. Entre los años 1820 y 1875, los evangélicos eran sepultados, por decir un término así, en el basural del Cerro Santa Lucía, en Santiago. Otra magnífica obra y gesto que había hecho Bernardo O'Higgins era la construcción del Cementerio General de Santiago. Más tarde se permitió en el cementerio dejar un lugar o patio para los herejes, llámese evangélicos o disidentes. Bernardo O'Higgins Riquelme murió en Lima, Perú, y es inconcebible que haya pedido, como algunos dicen, ser vestido con los hábitos franciscanos, como piensan hacernos creer. Tal irracionalidad como que junto a José de San Martín, al triunfar en la batalla de Maipú, haya prometido construir lo que es ahora el templo votivo de Maipú. Especialmente O'Higgins, habiendo tenido tanta oposición y resistencia en el clero, el pensar que él haya tenido esa iniciativa es muy difícil. Sobre todo que uno de los motivos por el cual tuvo que abdicar como director supremo de Chile fue el férreo obstáculo de la Iglesia Católica Romana. Muchas veces lo llamaban el guacho Riquelme. Lamentablemente estos signos de intolerancia obtuvieron su consagración en la Constitución de 1833, la cual prohibió el ejercicio público de cualquier religión que no fuese la católica, apostólica y romana, reconocida como la religión oficial de nuestro país.
Finalmente, los evangélicos protestantes siempre han contribuido al desarrollo y bienestar de nuestro país. Intentaron siempre la promoción de la lectura de la Biblia. En educación crearon escuelas públicas gratuitas y de calidad, construyeron templos, permitieron la creación de un registro civil y cementerios para todos. Gracias a Dios, Él es soberano y Dios siempre es bueno. Saludos cordiales.